a esta sesión especial del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, que es en las mañanas del tiempo del Centro de México, y que tenemos en esta mañana en la sección que llamamos En Línea Caballeresca, justamente porque tiene el carácter de ser en línea, ¿no? Online. Y además que, bueno, nos permite tener contacto con y la participación de académicos que están en otros lugares lejanos de México y a quienes a veces no podemos invitar por falta de presupuesto, o es difícil viajar, o la pandemia nos facilitó estas circunstancias. Entonces, pues en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación y el saber de Victoria Muñoz, que además es ya pues colaboradora, participante del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca y sus actividades desde hace ya un buen rato, y te lo agradecemos de entrada y muy profundamente, porque pues es el interés que tienes en nuestras actividades. Y a nosotros, pues desde hace rato ya habíamos pensado, pues hay que invitar a Victoria para ver qué está haciendo y que nos cuente sus investigaciones. Ella es profesora asistente en el Departamento de Inglés de la City University of New York, Eugenio María de Hostos Community College, y también es poseedora de una beca de investigación por el Mellon Foundation, American Council of Learned Societies, que es para este año y el que viene. Asimismo, sus investigaciones abarcan la Inglaterra y España de los siglos XVI y XVII, sus culturas literarias y conflictos políticos e imperiales. Y bueno, su libro Spanish Romance in the Battle for Global Supremacy, Tudor and Stuart Black Legends, se publicó en 2021 por la editorial Anthem Press. Y pues esta mañana tarde nos ofrecerá y nos dictará la conferencia que se titula Literatura caballeresca ibérica en la corte inglesa, escándalo y piratería en los tiempos de Isabel I. Muchísimas gracias, Victoria, bienvenida nuevamente, y pues la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. No. Wow, ya, ok. ¿Se oye bien? Sí, pero no vemos la pantalla todavía. Espera un momento. ¿Ya? Sí, ya Ahora está. ya. Ahora sí, muy bien. Pues para empezar, quiero agradecer a todos por venir y por asistir a esta conferencia mía. Y también quiero agradecer a Asha y la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación. Esta conferencia de hoy se tratará de Sir Walter Raleigh, un pirata, explorador y cortesano en la corte de Isabel I, y su lectura ávida de literatura caballeresca ibérica, y cómo influyó en su carrera política, su relación con la reina y además en sus exploraciones globales. Muchas gracias. Vamos a empezar. Publicado por primera vez en 1559, Los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor le dio gran auge a los discursos petrarquistas y corteses que se unieron en la novela pastoril del siglo XVI. En su novela Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes escribió en la escena del escrutinio de la biblioteca del frenético hidalgo Alonso Quijano que la Diana era la primera de una larga lista de libros de ingenio y fantasía y por lo tanto no merecía ser quemada. Conocido por sus dignos versos y cuentos interpolados, este cuento de amor frustrado entre el pastor sireno y su querida Diana se distinguió especialmente por su retórica sofisticada e ingenio preeminente. Por ejemplo, en un notable pasaje del tercer libro, Montemayor argumenta a través de un diálogo entre la sabia Felicia y el pastor Silvano que el verdadero amor es una virtud. Produce valor y dignidad en el que ama, elevando al individuo al estado más noble. Como esta escena demuestra, la novela sitúa el amor como un mecanismo de movilidad social,
un libro favorito entre los jóvenes aristócratas y advenedizos sociales, la Diana de este modo personificó la época del cortesano, un hombre que podía adquirir el éxito en la corte a través de su maestría en el arte del amor. El cortesano Sir Walter Raleigh probablemente tenía tales ambiciones, al igual que muchos hombres en la corte de la célebre reina Isabel I de Inglaterra. La reina instaba a que sus cortesanos incrementasen sus fortunas y carreras a través de la maestría de una retórica cortés inspirada en las novelas pastoriles y los libros de caballerías. Raleigh, un cortesano seductor totalmente en sintonía con este clima literario de la corte, alineó su suerte política a su dominio de un discurso del amor diseñado precisamente para adular a Isabel. Por ejemplo, emulando un tropo familiar de la literatura caballeresca y la novela pastoril, en que las parejas grababan notas amorosas entre ellos de madera, piedra y otras superficies, el cortesano favorito y enamorado de la reina una vez grabó en un cristal de una ventana usando un diamante como implemento de escritura el siguiente verso. De buena gana escalaría, pero temería caerme. En la misma ventana, Isabel talló su respuesta, advirtiendo, si te falla el corazón, ni intentes la escalada. Un concurso de ingenio. Este versificado intercambio romántico personificaba las estrategias de aliento y apaciguamiento que la reina utilizó al conferirle posiciones de favor a este que bien sabía la retórica del amor. En 1585, por ejemplo, la reina nombró a Raleigh caballero, vicealmirante del oeste, teniente de Cornualles y guardián de las minerías de estaño. En 1587, además, lo nominó como sucesor de Christopher Haddon como capitán de la guardia. El próximo año, Raleigh prestó un servicio vital para la corona al suministrar sus navíos para enfrentar a la Armada Española. Desviados de su trayectoria original para abastecer a la colonia en la isla de Roanoke, la cual pronto desapareció, estos navíos fueron convertidos en barcos de guerra y carga de piratería en contra de la flota española. Se supone que fue durante esta época, alrededor de 1588, que Raleigh encargó su retrato en conmemoración de este momento significativo para su ascenso social y político. Hoy en día, el retrato se conserva en la Galería Nacional de Retratos en Londres. Unos esfuerzos de conservación alrededor del 2013 revelaron un secreto interesante del retrato. Una restauración a nivel de la superficie del cuadrante izquierdo superior reveló un símbolo de un mar turbulento debajo de una luna creciente, el símbolo de la reina. Debajo de esta representación se encuentra el lema personal de Raleigh, Amor et Virtute, por amor y virtud. Este signo visual compara a Cintia, la diosa griega de la luna, y también Diana, la diosa romana, con la reina, y al agua con Raleigh, usando un juego de palabras entre su mismo nombre, Walter, y water, la palabra agua en inglés. Junto con el lema personal de Raleigh, Amor et Virtute, este nuevo descubrimiento indica que el retrato pretendía mostrar su voluntad de ser controlado por su soberana, tanto como las mareas son controladas por la luna. Este retrato, que representa la fidelidad de Raleigh a Isabel, nos ofrece un nuevo punto de vista de la vida del cortesano en una encrucijada de su fortuna política, tal vez glorificando sus recientes servicios navales a su reina y mirando hacia un futuro glorioso que Raleigh esperaba a través de sus empresas piratas y exploratorias. En el retrato de Raleigh de 1588, podemos ver perlas provenientes de Virginia y favorecidas por Isabel, decorando la oreja y la ropa del pirata, lo cual subraya su papel central en la construcción del imperio inglés en América. Además, este retrato probablemente recrea las representaciones de la época de Isabel, como en su retrato de la Armada, en la que la reina está ricamente decorada con las perlas. Y aquí las
tenemos los dos retratos juntos y podemos ver que son similares. Tienen la ropa, los mismos colores, plata y negro son los colores de la reina. Además, tienen la misma postura, muchas perlas decorando la ropa, también las orejas y además la mano sobre una mesa con un mantel en verde. Parece que el retrato está diseñado de ser como complementario con la de la reina, que lo quería copiar de una manera. El retrato de Raleigh también apunta en su carácter quijotesco, como un lector ávido de la literatura épica, pastoril y caballeresca. El crítico Sir Robert Norton describió a Raleigh como un lector incansable, ya sea por mar o tierra, y un gran observador tanto de los hombres como de los tiempos. Fin de cita. Entre los libros que este inquieto cortesano y pirata leyó están La Diana de Montemayor, El espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortuñez de Calahorra y Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, libros que, como veremos, fueron imprescindibles para la creación del culto a la virginidad de la reina Isabel y a la cultura cortesana de sus admiradores. Raleigh fue uno de los poetas que originalmente crearon el culto a la virginidad de la reina Isabel, dedicándoselo a la clásica diosa de la luna. En su poema titulado El elogio del pastor a su sagrada Diana, Raleigh reconoció tanto los 7 libros de la Diana como El espejo de príncipes y caballeros como obras que contribuyeron a la doble tradición pastoral y caballeresca que Isabel adoptó en su iconografía en común con la diosa de la luna. Refiriéndose a Isabel, Raleigh escribió de la diosa Diana: alabadas sean sus ninfas con las que adornan los bosques. Alabados sean sus caballeros en quienes habita el verdadero honor. Fin de cita. En 1600, este verso se publicó en la colección England's Helicon, quizás subrayando esa inspiración literaria de la iconografía de Isabel. El compilador de la colección colocó el elogio del pastor a su sagrada Diana de Raleigh inmediatamente después de una traducción de una canción de los 7 libros de la Diana, hecho por el traductor inglés Bartholomew Young. La asociación del servicio naval de Raleigh para la reina a través de una imagen de la luna sobre el mar que vemos en el retrato de 1588 también se conecta con la estrategia política de Isabel de apoyar empresas piratas encubiertas contra el rey Felipe II de España, cuyo culto del Febo, como yo he previamente mostrado, sirvió como contrapunto al culto de la luna y de Diana de Isabel. Aquí tenemos un ejemplo de una medalla de Felipe que se representa aquí como Apolo Helios en su carro, por ejemplo. De hecho, en la primera parte del drama Enrique IV, escrito por William Shakespeare alrededor de 1595, el escritor hizo referencia a los cultos de los 2 monarcas en forma del caballero del Febo y la princesa Claridiana, 2 protagonistas principales del espejo de príncipes y caballeros. Ocurre en un momento en que el borracho Falstaff, mientras habla con su príncipe, defiende su profesión de salteador de caminos al invocar la tradición caballeresca que atiende a la diosa Diana. Falstaff: nosotros que robamos carteras vamos por la luna y las 7 estrellas, y no por Febo, ese caballero errante tan hermoso. Cuando seas rey, Enrique, no permitas que nosotros los escuderos del cuerpo de la noche seamos llamados ladrones de la belleza del día. Seamos los civicultores de Diana, caballeros de la sombra, esbirros de la luna, y digan los hombres que somos hombres de buen gobierno, gobernados como el mar por nuestra noble y casta señora la luna, bajo cuyo semblante robamos. Aquí, el caballero errante tan hermoso del Febo representa a Felipe II, el soberano del tan famoso imperio español donde nunca se pone el sol, y la luna representa a Isabel, diosa de la luna, la que da dignidad a los piratas ingleses como caballeros de la sombra. Por lo tanto, al hacer referencia al espejo de príncipes y caballeros para defender la piratería, Shakespeare señaló el irónico uso del género de literatura caballeresca ibérica para conmover el espíritu guerrero del corsario inglés.
Entonces, este punto clave nos revela que el retrato de Raleigh se representa, en que Raleigh se representa como sirviente leal a Isabel, controlado por su reina igual que los mares se controlan por la luna, se refería a que el pirata no solo luchaba por su reina por amor y virtud, sino además que este servicio era digno de un caballero inglés. Así era que, según Raleigh, él y los otros tal llamados perros del mar, hombres como Sir Francis Drake, Sir John Hawkins y Sir Richard Hawkins, eran verdaderamente hombres de buen gobierno. Por supuesto, estaban gobernados, en las palabras de Falstaff, como el mar, por su noble y casta señora la luna, bajo cuyo semblante robaban. Entonces, si el retrato de 1588 fue designado para comunicar el orgullo de Raleigh al ser calurosamente favorecido por la reina por sus servicios piratas, ¿por qué fue que la imagen original del mar turbulento que antes se mostró en el retrato después fue tapada? El acto probablemente involucró muchos factores y ni siquiera se sabe la fecha exacta en que se agregó la capa adicional de pintura. Pero los detalles de su biografía sugieren que la decisión de cubrir la imagen del agua que representa a Raleigh en favor de Isabel podría tener algo que ver con su precipitada caída política a partir de 1592. Esto fue cuando la reina descubrió que su cortesano favorito y sospechado amante se había casado en secreto con una de sus damas de honor, Elizabeth Throckmorton, quien ya estaba varios meses encinta en el momento que se casaron. En consecuencia, la reina tuvo a Raleigh preso en la Torre de Londres durante unos meses en 1592 y durante otros meses en 1593, después de que él volvió de una expedición relacionada con la captura de la nave portuguesa La Madre de Dios. Durante estos periodos prolongados de encarcelamiento, Raleigh se ocupó en leer libros de aventura y exploración y en escribir poesía. Aquí tenemos una muestra de la poesía que él escribió. En su poema caballeresca y alegórico, La Reina de las Hadas, el poeta Edmund Spenser hizo referencia al retiro de Raleigh de la vista pública en la forma del cortejo frustrado entre el escudero Timias, quien representa a Raleigh, y la Bellatrix Virgo Belphoebe, quien representa a Isabel. Como yo he previamente ilustrado, en el poema Spenser basó al personaje de Belphoebe en Clarediana, tal y como se describió en The Mirror of Princely Deeds and Knighthood, la primera traducción al inglés del Espejo de Príncipes y Caballeros por Ordúñez. En el poema, la bella Belphoebe descubre a Timias en un abrazo carnal con su hermana gemela, Amoret, quien representa a Elizabeth Throckmorton. La dama indignada rechaza a su pretendiente en un discurso altivo y le pide que se aparte de su vista. Superado por una suprema melancolía, el rechazado Timias escapa al bosque. Como relata el poema, sus acostumbradas armas todas él rompió y las arrojó lejos, con juramento de no usarlas más. Ni en adelante nunca golpear en batalla un golpe, ni nunca una palabra hablar a mujer más, sino en ese bosque salvaje de los hombres abandonado y del perverso mundo olvidado en mucho, su dura desgracia en dolor deplorar y gastar sus desgraciados días en triste situación. Así sobre sí mismo castigar el propio despecho de su lascivia. Este episodio de la ermita de Timias revive los famosos tormentos de otros grandes amantes de los libros de caballerías. El episodio tiene similitudes obvias con la furiosa locura de Orlando inspirada en el frenesí de Amadís. Por ejemplo, después de que Amadís pronuncia su famoso discurso a la diosa Fortuna, denunciando el rechazo de su querida la princesa Oriana de Bretaña, el narrador relata que el héroe experimenta una muerte lánguida y, según la traducción al inglés por Anthony Munday, cayó de espaldas sobre la hierba y estaba tan silencioso como si hubiera sido herido. Fin de cita. Esta descripción corresponde directamente con la narración de Spenser de que Timias se quedó silencioso, como si hubiera estado mudo. Ninguna señal de sentido mostró ni ingenio común, como uno con dolor y angustia vencido. Fin de cita.
Luego, el poeta también hace referencia a la narración de Ariosto, en un momento en que Timias ha grabado el nombre de Belfibi en cada árbol, un detalle que recuerda a Orlando viendo los nombres de los amantes Angélica y Medoro grabados en cada tronco. La melancolía suprema que experimenta Timias ante el rechazo de Belfibi tuvo una base real en los acontecimientos que siguieron al descubrir Isabel el matrimonio secreto de Raleigh. En efecto, si observamos la biografía de Raleigh como una narrativa caballeresca, vemos que este periodo de su arresto corresponde al clásico retiro del mundo por el héroe que típicamente estructura la narrativa caballeresca, y podemos imaginar que Spenser lo interpreta de tal manera en su poema. Se dice que el cautivo Raleigh ocupó un papel semejante en respuesta a su rechazo por la reina. En su poema, El océano a Cynthia, la cual refiere a la reina en forma de la diosa de la luna, el poeta revela que su mente navegó mares enteros de aflicción y una furiosa locura que produjo su frenética poesía de amor. En su desgracia y destierro del favor de la reina, Raleigh así emuló al furioso amante rechazado que forma parte del desarrollo y fama de cada héroe de la literatura. Por ejemplo, en el capítulo 25 de Don Quijote de la Mancha, Don Quijote determina que si quiere verdaderamente tener fama como un gran héroe de la caballería, él debe desempeñar el papel de un amante despreciado, realizando hazañas melancólicas en una mezcla de la penitencia de Amadís, la furia de Orlando y la ermita del caballero del Febo, y así poner el sello a todo lo que puede hacer a un caballero andante completo y famoso. Fin de cita. En su miseria, Raleigh también hizo hazañas que hicieron un espectáculo de su desesperado amor. De hecho, un pariente del rechazado cortesano, Sir Arthur Gorges, contó a William Cecil, primer barón de Burleigh, como Raleigh, durante su arresto domiciliario, se puso violento con sus carceleros y alcaide, Sir George Carew, y exigió su liberación, diciendo que si no lo permitían ver a Isabel, entonces se le rompería el corazón. Gorges declaró: "Me temo que el señor Walter Raleigh pronto se convertirá en Orlando furioso si la luminosa Angélica persiste en su contra por más tiempo". Fin de cita. La humillación pública que Raleigh sufrió por su inconstancia formó gran parte de la mala fama que la figura adquirió durante la década de 1590. En poco tiempo, el pirata y cortesano quizás más envidiado en la corte de Isabel se reveló al público como un desgraciado miserable. Una carta anónima escrita en 1592 calificó el escándalo de su matrimonio con Elizabeth Throckmorton como el final del rápido ascenso de Raleigh. Todo es alarma y confusión ante el descubrimiento del descubridor, y no de un nuevo continente, sino de una nueva incontinencia. Fin de cita. Aunque Raleigh fue liberado de la Torre de Londres en los primeros meses de 1593 y también nombrado al Parlamento inglés, él se mantuvo a distancia de Isabel y no pudo recuperar su antigua posición favorecida con el cariño de la reina. Así que, en 1595, Raleigh, con la esperanza de recuperar algo del favor de Isabel, obtuvo permiso de hacer un viaje exploratorio a la región de la Guayana en la América del Sur, la supuesta ubicación de la legendaria ciudad El Dorado. El pirata había leído varias narrativas sobre la Guayana escritos por los exploradores ibéricos, quienes buscaban la ciudad de El Dorado, y se convenció de que si él pudiese descubrir y conquistar El Dorado antes que los españoles que también la perseguían, pues entonces podría restaurar su legado y su estatus privilegiado con la reina. Esto, por lo tanto, fue no solo una misión para realizar el gran deseo de Raleigh de conquistar el Nuevo Mundo, sino además una oportunidad para demostrar su fidelidad a la reina en correspondencia con su lema personal, Amor et Virtute. Jeffrey Knapp así observa que esta misión de Raleigh era un acto de restricción voluntaria,
para corregir los excesos responsables de su desgracia. Fin de cita. De hecho, quizás por este motivo, en una carta dirigida a la reina, Raleigh observó que este nuevo terreno de la Guayana era como una virgen intacta, declarando, la Guayana aún tiene su virginidad. Fin de cita. En un poema que celebra el viaje de Raleigh a la Guayana, titulado De Guayana Carmen Epicum, el poeta George Chapman elaboró aún más la imagen de esta tierra fértil como una virgen que deseaba ser conquistada por Inglaterra y la reina Isabel, a quien el poema representa como una emperatriz de la paz. Guayana, cuyos ricos pies son minas de oro, cuyo frente choca contra el techo de las estrellas, se para de puntillas a la hermosa Inglaterra mirando, besando su mano, inclinando su poderoso pecho, y cada signo de toda sumisión que hace, ser su hermana y la hija ambas de nuestra santísima doncella, cuya esterilidad es el verdadero fruto de la virtud que puede obtener, dar a luz y producir de nuevo en toda perfección, lo que hasta ahora había sido una corrupción salvaje, en el caos bárbaro, y en este asunto ella se convertirá en su padre, madre y heredera. Estos versos proporcionan una racionalización religiosa y política para la ansiada conquista de América basada en la tesis de que Dios apoyaba a la reina doncella y por ende a los ingleses. Es decir, que al Isabel ser una virgen, se suponía que ella sería la soberana de un imperio virtuoso. Así, el poema describe a Isabel bendiciendo el fatídico viaje del caballero Raleigh a la Guayana, sumando su aprobación a una nueva empresa exploratoria que se imagina como la apoteosis del destino divino de Inglaterra. Y ahora bendices con sus gracias acostumbradas el industrioso caballero, el alma de esta hazaña, despidiéndolo al convoy de sus estrellas. Y ahora, por amor y honor de su valor, nuestros nobles rebautizados lo traen como a un novio que se desposa por la virtud con su amor. Vemos aquí un hilo temático que nos recuerda el lema personal de Raleigh, Amor et Virtute, que motiva este nuevo servicio naval. En vez de ser un libertino deshonrado que se casó en secreto con una dama de la reina, Raleigh aquí se presenta de nuevo como un novio esposado a la aventura, su primer amor, a quien él persigue en nombre de Isabel. Por su parte, la reina bendice este matrimonio virtuoso y de buena gana despide a Raleigh al convoy de sus estrellas. Raleigh logró atacar la provincia de la Trinidad, pero a pesar de eso, su viaje a la Guayana fue en gran medida infructuoso. Él regresó a Inglaterra con solo una pequeña muestra de oro, pero con muchos informes de las enormes reservas de oro que, según él, había en la ciudad que los lugareños llamaban Manoa. Raleigh pensaba que esta era la capital del imperio llamado Guayana y la ciudad de El Dorado. El año siguiente, en 1596, publicó sus afirmaciones en una narración titulada El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayana, con un relato de la poderosa y dorada ciudad de Manoa, que los españoles llaman El Dorado. Muchos lectores dudaron de sus testimonios, que parecían haber sido copiados de otros relatos existentes escritos por varios viajeros sobre el Dorado y también sobre las míticas mujeres amazonas que supuestamente habitaban sobre la Guayana. Por ejemplo, sobre los hábitos reproductivos de estas mujeres amazonas remuneradas, él escribió en el descubrimiento de la Guayana: las que se encuentran cerca de la Guayana solo tienen trato con hombres una vez al año y por un periodo de un mes, que tengo entendido es el de abril. Pero al acabar la luna, todos se marchan a sus respectivas tierras. Si las amazonas quedan en estado y dan a luz, envían el fruto a su padre si es varón. Pero si es hembra, se quedan con ella y la crían. Por cada hija mandan un regalo al progenitor, ya que todas tienen grandes deseos de incrementar el número de las de su sexo y clase. Pero no he encontrado confirmación a lo que se dice referente a que se cortan el pezón del pecho derecho.
Este pasaje indica que Raleigh había estudiado la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, quien también había rechazado la noción clásica de la mutilación mamaria. Las Sergas de Esplandián, el cuarto libro del ciclo de Amadís escrito por García Rodríguez Montalvo y publicado en 1510, también pudo haber proporcionado a Raleigh algunas fantasías sobre las mujeres amazonas. Este libro fue particularmente amado por los conquistadores y guerreros de Europa y apareció frecuentemente en las listas de libros importados a los virreinatos españoles en el Nuevo Mundo. De interés particular para Raleigh, Las Sergas de Esplandián incluye un famoso relato sobre una isla dorada llamada California, señoría de Calafia, la reina de las Amazonas, quien se enamora del héroe Esplandián antes de casarse con su primo Talanque. Montalvo relató a sus lectores que él había derivado la ciudad de las Amazonas del poema épico La canción de Rolando. Además escribió: saber que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, mucho llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada por mujeres negras sin que algún varón entre ellos hubiese, que casi como las Amazonas era su estilo de vivir. Estas eran de valientes cuerpos y esforzados y ardientes corazones, y de grandes fuerzas. La ínsula en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba, sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de las bestias fieras en que, después de haber avanzado, cabalgaban, que en toda la isla no había otro metal alguno. Es significante que esta ficticia California supuestamente se localizaba a la diestra mano de las Indias, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, mientras que las Amazonas se decía que eran originarias de Asia Menor y África, como se relata en la canción de Rolando. Cristóbal Colón afirmó que él había espiado a estas mujeres en las cuevas de las islas a lo largo del Caribe. Y más indicativo, en el relato de su tercer viaje de 1498, Colón afirmó que el paraíso terrenal se encontraba en el delta del Orinoco, en la región que luego se conocía por el nombre de la Guayana. Este relato entonces estimuló el interés europeo en la conquista de la Guayana, impulsado por la búsqueda de la legendaria nación de las Amazonas. Se supone que la ficticia isla dorada de la reina Calafia también inspiró el nombre peculiar de la región peninsular de Baja California Sur, la cual fue trazada por primera vez en 1533. De hecho, la aplicación del nombre California a esta península del Pacífico, generalmente atribuida a Hernán Cortés, también contribuyó a un error cartográfico en los primeros mapas de Baja California, que se dibujó incorrectamente como una isla al oeste de la costa de la Tierra Firme de México. En una carta dirigida a Carlos V de Alemania y I de España, Cortés describió las mujeres amazonas de esta manera: me trujo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirma mucho haber una isla toda poblada de mujeres sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con las cuales han acceso, y las que quedan preñadas si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía, y que esta isla está a 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro. Yo trabajaré en teniendo aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. En 1524, Carlos encargó otra expedición encabezada por el sobrino de Hernán, Francisco Cortés de San Buenaventura, pero para verificar estos informes sobre las Amazonas. La misión no fue concluyente, pero los reclamos de Hernán estimularon mucho el interés europeo en explorar el delta del río Orinoco. Y esto también se convirtió en una obsesión para los ingleses. Poco después de su publicación, copias en latín e italiano de las cartas de Cortés llegaron a las bibliotecas de la Universidad de Cambridge, Clare College y Trinity College. Se divulgaron en manuscrito durante las últimas décadas del siglo XVI, a la vez que se tradujeron y publicaron los libros de Amadís. De hecho, la primera referencia en inglés a la reina Calafia y su señorío de California
la cual popularizó aún más la renovada obsesión con las Amazonas, fue en 1572 en The Treasury of Amadis, o la Tesorería de Amadís. Esta colección en inglés de unas cartas y canciones del famoso siglo de Amadís incluía nada menos que 4 cartas referentes a la reina Calafia y sus islas de California, donde, en las palabras del traductor Thomas Paine, el oro y las piedras muy preciosas crecen en gran abundancia. Fin de cita. España era la gran obsesión de Raleigh y lo de los ingleses, quienes envidiaban mucho la riqueza de la monarquía y mucho temían su creciente poder. Este miedo motivaba el interés de descubrir y conquistar la ciudad de El Dorado, porque, como Raleigh explicó, el príncipe que la posea se convertirá en el más grande, y si el rey de España llegase a disfrutarla, se haría invencible. Fin de cita. Por lo tanto, la búsqueda de las Amazonas por Raleigh en la Guayana indicaba su deseo de explotar a estas guerreras legendarias para los intereses ingleses. Raleigh escribió, según dicen, las Amazonas son muy crueles y sanguinarias, sobre todo con los que intentan invadir sus territorios. Sanguinarias. Le propuso a la reina Isabel que se negociara una alianza entre estas mujeres y su majestad, lo mismo que él esperaba negociar con el rey de El Dorado. Según su relato, espero que, teniendo en cuenta que nosotros con tan poca gente hemos destruido la primera guarnición arrojándola del país, su majestad dará orden de seguir adelante, bien para defender al emperador de Manoa y mantenerle como tributario, bien para conquistar la Guayana y anexionarla, convirtiéndose en ella en su emperatriz. Su majestad, con esta conquista, confirmaría y fortalecería la opinión que tienen todas las naciones sobre la grandeza y la realeza de sus acciones. Y allí, donde la frontera sur de la Guayana junta con el dominio e imperio de las Amazonas, estas mujeres oirán de esta manera el nombre de una virgen, que no solamente es capaz de defender sus propios territorios y los vecinos, sino también de invadir y conquistar imperios tan poderosos y tan lejanos. Esta representación de Isabel como una gran conquistadora, casi masculina y buena guerrera, justificaba las profundas investigaciones hechas por Raleigh sobre las Amazonas con el motivo de expandir el imperio de Isabel, cuya paridad con las Amazonas está fuertemente indicada en este relato. De hecho, esta representación de la reina tuvo sus orígenes anteriormente en la Guerra Anglo-Española, remontándose a su aparición personal en el frente de Tilbury en vísperas de la invasión de la Armada Española. El discurso de Isabel a las tropas ingleses destacó particularmente la mezcla de lo masculino y lo femenino en su persona real. Según los reportes, ella declaró: sé que mi cuerpo es el de una mujer débil y extenuada, pero poseo el corazón y las entrañas de un rey, y de un rey de Inglaterra también, y condeno profundamente a Parma o a España o cualquier príncipe de Europa que se atreva a invadir las fronteras de mi reino. En ese caso, la deshonra crecerá dentro de mí, y yo misma empuñaré las armas. Yo misma seré vuestro general, juez y recompensadora de cada una de vuestras virtudes en el campo de batalla. En los años posteriores a este evento famoso, la identificación amazónica de Isabel fue muy elaborada, con muchos relatos que señalaban su aparición en Tilbury como evidencia que ella era la monarca elegida por Dios para enfrentar la amenaza española. Algunas representaciones populares mostraban a la reina pronunciando su discurso en Tilbury como una guerrera amazona, montada sobre un caballo blanco, con un peto sobre el pecho y una lanza en la mano. Y por supuesto, esta representación de Isabel como una amazona se mezcló con la de la diosa Diana, que hemos visto fue inspirada en parte por la princesa amazona Clarediana del ciclo de espejos y príncipes y caballeros. Este tema también se plantea en el cancionero Los Triunfos de Oriana, una colección de 25 madrigales patrióticos dedicados a Isabel, quien se representa por Oriana, la princesa inglesa de los libros de Amadís.
Una canción por el compositor John Wilby se refiere específicamente a la Guayana, que se representa como un símbolo de la bendita virginidad de la reina. La dama Oriana fue decorada todo en los tesoros de Guayana, y sobre su gracia tendieron mil gracias tendieron, y así cantaban ellas, bella reina de la paz y la abundancia, la reina más bella de los 20. Luego, con una corona de olivas para la paz renombrada, la cabeza de su virgen la coronaron. A su gracia se inclinaron las mil gracias. Entonces cantaron los pastores y las ninfas de Diana, que viva la bella Oriana. Esta referencia a los pastores y ninfas de Diana, que celebran la bella Oriana, divina emperatriz de Guayana, nos recuerda de nuevo el poema de Raleigh, el elogio del pastor a su sagrada Diana, que decía: alabadas sean sus ninfas con las que adornan los bosques, alabados sean sus caballeros en quienes habita el verdadero honor. Pero el hecho de que en esta canción sean las mujeres amazonas de la Guayana las que ahora honran a la Virgen Isabel como Oriana y Diana, nos revela además que para los lectores ingleses, el mítico viaje a la Guayana por Raleigh estuvo sí mismo expresado en discursos caballerescos y temas cortesanos inspirados en las obras de Iberia. La imagen de las amazonas de Guayana como gracias coronando a Isabel como su reina, entonces revela la profunda influencia de la literatura ibérica en el culto inglés relacionado con la supuesta virginidad de Isabel y en los fines imperialistas a que dicho culto se sometió en la empresa dirigida por Raleigh. Se puede suponer, entonces, que la doble representación de Isabel como una emperatriz de la paz y guerrera amazona singularmente capaz de derrotar a los españoles, irónicamente tuvo orígenes en los mismos libros que los propios colonizadores españoles habían leído para interpretar y justificar sus actividades en el Nuevo Mundo. Al recrear estos temas y tropos que informan su lema, amor y virtute, el descubrimiento de la Guayana por Raleigh entonces arroja luz sobre los hábitos del cortesano, pirata y explorador como un clásico lector de los libros de caballerías. Así queda claro que Raleigh refleja una profunda fenomenología del hombre renacentista moldeada por los libros de caballerías que sin duda influyeron en Cervantes al dibujar sus bocetos humorísticos de los lectores fanáticos de su época. Por ejemplo, así como el loco Don Quijote en el retiro en la Sierra Morena, haciendo penitencia por amor a su querida Dulcinea del Toboso y destruyendo todo a su alcance, sería despertado de su furia por un intento imaginario de rescatar a la princesa Micomicona de un cruel invasor. Raleigh también justificaría su misión a la Guayana, después de su rechazo por la reina, como un acto de penitencia para rescatar a los incas del invasor español. Raleigh reportó que, además, recuerdo que entre las profecías que se encontraron en el Perú, en los principales templos, durante el tiempo que el emperador inca estuvo sometido a la audiencia española, entre varias otras predicciones que vaticinaban la pérdida de dicho imperio, había una que auguraba que, gracias a Inglaterra, los incas con el tiempo serían restaurados otra vez y librados de la servidumbre de los conquistadores. Tal y como demuestra esta revelación de Raleigh, su expedición a la Guayana se concentraba no solo en conquistar el Dorado, sino en montar una invasión a los territorios españoles en América, apoyado, por supuesto, por el poderoso ejército de las Amazonas y culminando con una conquista total del Perú. Raleigh probablemente creía que esta misión grandiosa, una apuesta para recuperar el amor de Isabel y, en consecuencia, su fama como un caballero, le ofrecería la inmortalidad con la que también soñaría Don Quijote. Entonces queda claro por qué Raleigh hizo uso de los temas y tropos caballerescos para interpretar su desgracia y su tal visto peregrinaje a la Guayana como juicio de amor y honor que formaría gran parte de su legado como caballero.
Este buen observador de los hombres y de los tiempos era muy consciente de la necesidad de despertar el espíritu guerrero de los ingleses en favor de su deseada empresa en la Guayana, a través de la cultura del momento que se centraba en todo lo referente a la caballería. En su relato del descubrimiento de la Guayana, él así aseguró que los caudillos y jefes que anhelan honor y fortuna encontrarán aquí más ciudades ricas y bellas, más templos adornados con ídolos de oro y más tumbas llenas de tesoros que las que Cortés halló en México o Pizarro en Perú. Y la gloria brillante de esta conquista eclipsará toda la fama tan extendida de la nación española, pues no existe ningún país como la Guayana. Según Raleigh, para los ingleses el Dorado prometía toda riqueza, honor y abundancia. Era la clave para la creación de un imperio inglés en que nunca se ponía el sol. Tal fue visto el destino de Inglaterra después de su victoria contra la Armada Española en 1588. Pero hay que ver la ironía en que esta misión por Raleigh básicamente acabó en la nada, ni en una gran conquista, ni un imperio inglés en el Nuevo Mundo. En conclusión, aunque Raleigh aún no había experimentado la ruina y la redención en el momento que se compuso su retrato de 1588, estos poderes forman un tema inconsciente en su himno a Isabel en el retrato, en la forma de la luna creciente sobre un mar turbulento. Este detalle recién descubierto nos recuerda que toda fama y todo control provenían de la reina, cuya opinión sobre el cortesano pirata y explorador cambió mucho durante la década de 1590. Así, puede decirse de Raleigh que fracasó tanto en el amor como en la conquista. El hombre de buena gana escaló, pero lejos cayó. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria Muñoz, por esta espléndida conferencia, interesantísima, que además nos abre miles de posibilidades de vínculo con las diferentes literaturas y las obras que hemos estudiado, y que además muchas veces desde las literaturas hispánicas no vemos toda esta parte de la literatura en inglesa y la influencia. Entonces, para mí se me ha hecho una conferencia muy interesante. Muchísimas gracias. Seguramente hay muchísimas preguntas, comentarios que quisieran, si estás de acuerdo en responder, Claro, algunas claro. dudas quizá, no sé, a ver, les doy la palabra. Carlos Rubio Pacho. Qué raro, ¿no? Bueno, Victoria, felicidades. Algo que me llamó la atención, bueno, que ahora sí creo que ya entendí por qué esta insistencia en la virginidad de Isabel, ¿no? Que parece ser como un tópico muy, muy común. Pero ahora con lo que mencionabas, cómo la presentan como amazona, recordé la conferencia también que nos dio, ya no me acuerdo quién, donde también a Isabel la católica la presentaba no tanto como, o no tanto como militar, sino en el sentido de mujer varonil, ¿no? O sea, algo muy curioso. Y incluso en la imagen que presentaste, sí es guerrera, pero no se le presenta como realmente como un hombre, ¿no? Que siempre tiene esta concepción femenina, pero femenina guerrera, ¿no? Entonces, ahora sí creo que llegué a la conclusión de que no es pregunta, sino comentario, pero un poco esta idea de estas reinas militares, o no sé si también esto tendría que ver, y curiosamente, o alguien tan opuesto como las coronas castellana e inglesa, ¿no? Sería nada más esto, que es más una inquietud que me sembró a mí más que otra cosa. Sí, sería muy interesante de comparar las dos mujeres y sus representaciones. Yo creo que encontraríamos mucho en común. Yo creo que tienes razón.
Esta cuestión de la virginidad de la reina es muy importante para su culto como reina y se relaciona directamente a este argumento de que el imperio inglés, que está como, es más como una aspiración que una realidad, porque los ingleses no tienen un imperio global a este momento, sería el opuesto del imperio español. La propaganda inglesa se trataba de que el imperio español era espantoso y fue porque Felipe mismo era lascivio, era bárbaro y que Isabel era lo opuesto. Entonces ella, al ser una virgen, ella estaba como vestida en la virtud y que por eso sería como un imperio virtuoso. Y ese argumento sigue después de la vida de Isabel, este argumento de un virtuoso imperio inglés. Esto persiste en la literatura y la propaganda durante siglos. Hasta ahora yo creo que vive en cómo los ingleses entienden en sí mismos su historia imperial. Ujú. Gracias, Victoria. Interesante esto. Daniel Gutiérrez Trápaga ha pedido la palabra. Hola Victoria, muchísimas gracias por la conferencia. Yo tengo una duda un poco elemental. ¿De Raleigh tenemos algún catálogo de lo que haya sido su biblioteca o algún testamento que quede registro? ¿O todo esto más bien lo sabemos por las menciones y referencias que hay en sus escritos a Buena, Dianas, Amadises y demás, ¿no? Buena pregunta, y desafortunadamente no, no hay catálogo, me encantaría, pero estos 3 libros que yo nombro son los que yo tengo por seguro por mis investigaciones al estudiar su poesía y sus referencias a estos libros, y a como enfocar todo esto en el momento que tiene origen el culto de Diana, de Isabel. Y esto también tiene complementos en la poesía de Edmund Spenser, que también nos revela de que todo esto viene de estos libros, porque Spenser es más directo en referenciar al espejo de príncipes y caballeros, Amadís y la Diana. Gracias, sí, no era duda, no estaba clarísimo con las citas que ponías, ¿no? Pero sí, No, yo estaba diciendo que no hay catálogo, entonces hay sí, que, eso es, hay que hacer, hacer el trabajo más rudo todavía. sí, sí, Gracias. eso es. Gracias. Ahora ha pedido la palabra José Luis Gastañaga, ya también frecuente y ha sido participante del seminario. Gracias, José Luis. Gracias a ti por la invitación y muchas gracias a Victoria por su magnífica charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta muy breve sobre algo que dijiste al inicio que no me quedó muy claro. A estos caballeros ingleses en la corte se les recomendaba o se esperaba de ellos que conocieran esta literatura caballeresca para aprender esos modelos de conducta cortesana, pero no me quedó claro si eso estaba en el ambiente o si era algo que venía directamente de arriba, es decir, de la reina, si era la propia reina quien promovía estas lecturas. Sí, ella las promovía directamente. No tenemos nada escrito sobre esto, pero hacían justas que se arrancaban de las páginas. Hicieron además una justa de Amadís en la corte de Isabel. Y también estos libros se estudiaban como de niños, porque se estudiaban para aprender la retórica. Entonces todos se conocían estos libros porque se usaban en las escuelas. Los libros de caballerías, en sus traducciones al inglés. Diana más que los libros de caballerías, pero algunas cartas de Amadís también. El tesorio de Amadís se usó también en las escuelas primarias. Ah, excelente, excelente dato. Muchas gracias. Gracias. Sí, esto es interesantísimo por el aspecto de que yo te iba a preguntar si no hubo esta prohibición de lo que ya vemos que no, ¿no? Si se utilizaba para la educación, ¿no? En los libros de caballerías, como ocurrió en el mundo hispánico, ¿no? Entonces, eso es muy... Sí, es muy diferente. Lo que había era como
aparte de esto, como un debate sobre los peligros de estudiar esta literatura, que también llegó a Inglaterra, no en misma forma, porque no era algo oficial que venía de la iglesia ni nada de eso, pero era un parte de como un debate de cultura, y algunos decían que era de baja clase este tipo de literatura. Y entonces había como discusión sobre esto, pero no de una manera oficial. Gracias. Creo que también Sharon Suárez levantó la mano, o ya no. ¿Sí la habías levantado, Sharon Suárez? Hola, buenas tardes. Felicidades por la presentación, me gustó muchísimo. No, realmente quería hablar, bueno, había puesto un comentario más bien en el chat acerca de lo que Sí. comentaba el maestro Carlos sobre el culto, bueno, sobre la virginidad, ¿no? En la reina católica y en la reina Isabel, y que, bueno, supongo yo que también estará muy ligado al culto mariano, esta idea de la virginidad, y que también a partir de aquí, pues, va a modificarse de manera importante cómo se manifestó en el Imperio Español y cómo se manifestó en el Imperio Inglés, dada la división, ¿no? Bueno, del protestantismo y el catolicismo. Entonces, era solo como Sí, eso es un poco más complicado. Existe, sí, el culto a la virginidad ligado al culto, el culto mariano, pero no tanto como uno pensaría. En los tractos religiosos sí que hacen la comparación mucho con la Virgen María, pero en la cultura popular está más conocido el culto de Diana que el culto de María. No sé por qué, sería interesante hacer una comparación, pero quizás es algo religioso en el deseo de apartar los ídolos y los santos y todo eso. Entonces, a lo mejor por eso, o sea, que hacen comparaciones, pero no dicen que Isabel es la nueva María ni nada de eso, o sea, que no llegan a ese momento, pero en los sermones por los curas sí que se encuentran todos estos argumentos. Gracias. Carlos Rubio Pacho. Algo sobre lo que decía José Luis acerca de que en algunos casos hay libros de caballerías que, por ejemplo, en España no tuvieron ningún éxito. Y digo, no tuvieron ningún éxito porque estoy pensando en el Florando de Inglaterra, que solamente tuvo una edición en España y nunca más se vuelve a publicar. Y en Inglaterra se publica creo que 3 o 4 veces. Entonces hay en algún sentido donde algunos textos tuvieron un impacto, ya sea en Francia o en Inglaterra, que no lo tuvieron en los españoles, bueno, independientemente pues de las adjuntas italianas, ¿no? Que es otra dimensión. Y ahorita algo que, a partir de lo que decía Sharon, que habría que no hay que perder de vista que el culto mariano es muy católico y pues de Inglaterra, evidentemente ya para estas alturas es absolutamente repudiadora de santos y vírgenes, ¿no? Porque van por este estilo. Y allí yo no sé qué tanto tendría que ver, más bien con la difusión de esta filosofía oculta, y también me evocó la lejanísima lectura de Francis Yates, porque justamente menciona cómo este poema de Spenser, más en la línea de esta filosofía oculta, pero bueno, ya no recuerdo realmente con precisión en qué sentido se explica, y tiene que ver con toda esta simbología de, pues de alguna manera astral, ¿no? O sea, Diana, la luna, y que bueno, a partir de la evidencia que nos muestras entre la lunar Isabel y el apolíneo Felipe II, que bueno, es realmente muy esclarecedor, ¿no? Sí, es verdad. Hay algunos ciclos que no tienen tanto éxito en Inglaterra y tienen más éxito en España o Francia, lo que sea. El espejo de príncipes y caballeros es grande en España, pero mucho más grande en Inglaterra, yo creo, según mi opinión. Y yo creo que eso también tiene que ver que fue con que fue el primero que se tradujo y se publicó. Y este empezó como el
el ciclo de todas estas publicaciones. También quería comentar que La Reina de las Hadas, según lo que yo tengo entendido, no se lee en otros países y no se estudia tanto como Orlando Furioso, Amadís y los otros. Pero para los ingleses es el épico más importante, claro, porque es el épico de la nación. Y todo se encuentra en este poema. O sea que cada referencia, cada culto, cada simbología, toda la historia de Inglaterra, toda la mitología que se inventa está en este poema. Entonces, aunque no tiene tanta influencia fuera de Inglaterra, yo creo que se debe agrupar con estos otros libros, Amadís, Orlando y todo, porque si uno quiere estudiar no solo el género, pero cómo el género tuvo influencia en la cultura europea, en el desarrollo de la historia, yo creo que hay que también contar con La Reina de las Hadas. Gracias, Victoria. Sí, interesante esto. ¿Alguien más tiene alguna otra consideración? Sí, Daniel Gutiérrez Trápaga. Yo tengo una duda bastante específica. Quería saber si en estas menciones a la Amadís y a las Sergas, en algún momento, Victoria, has visto que aparezca el nombre de Rodríguez de Montalvo. Lo pregunto porque las traducciones al francés de la Amadís desaparecen el nombre del autor y muchas veces los paratextos, ¿no? Del propio Montalvo y de Feliciano de Silva. Y pensando en el Quijote, que sí que está Feliciano de Silva mencionado, las menciones a Amadís nunca vienen acompañadas de una mención a Rodríguez de Montalvo. Entonces, quería saber si hay alguna presencia del autor, o circulan prácticamente como obras anónimas. Sé que está un poquito fuera de tema, pero... No, está bien. Según lo que yo recuerdo, es verdad que muchas veces no mencionan al autor y que Montalvo se olvida muchas veces. Y muchas veces también ponen más, subrayan más el traductor que el autor. Y también a veces presentan a las traducciones como, tal como en el Quijote, como un manuscrito descubierto, ¿verdad? De otro idioma. Y eso es, los autores no tienen tantas, no se conocen bien en Inglaterra. Se conocen el ciclo, pero no los ciclos, pero no los autores. Muchas gracias. Gracias. Estaríamos diciendo, Victoria, que, no así, pero que las traducciones reales estarían insertándose en la cadena de transmisión ficticia del motivo del manuscrito encontrado y la falsa traducción. No sé si me expliqué. Sí, entendí. Sí, no tanto por los libros publicados, pero en La Reina de las Hadas, él lo presenta también como un manuscrito encontrado, ¿sabes? Una historia perdida. Y en la transmisión de estos libros, en la traducción, también hay una circulación en manuscrito. La Diana no se publica por 30 años después de que se hizo la primera traducción, pero todo el mundo conocía la Diana, aunque no se había publicado hasta ese momento. No se publica hasta 1598, pero se conoce desde al menos la mitad del siglo en Inglaterra y lo están copiando. Philip Sidney hizo uso mucho de la Diana en The Arcadia. Y también Edmund Spencer en The Shepherd's Calendar, igual. Entonces, todos estos también tienen una vida en manuscrito. Claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, petición, consideraciones, dudas? Quería clarificar, es decir, que cuando se publican, se dicen como un libro escrito por un español o un libro traducido por francés. El Amadís se tradujo para empezar del francés. Claro. Y no dicen el nombre del autor en el español, ¿no? Claro. Que yo recuerda, no. Y yo sé que no en El Espejo de Príncipes y Caballeros no se menciona. Ortuñez de Calahorra. No.
Sí, eso es curioso, quizá la manera de, estoy lucubrando, ¿no? Quizá el omitir el nombre del autor le da como que lo inserta más fácilmente en estos aspectos ficcionales, ¿no? Sí, Sí, sí. y quizás tiene, perdón, José, No, 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 sigues tú, yo me espero. y quizás tiene algo que ver con el francés también, que en este momento el francés es más, está mejor visto, entonces subrayar que viene del francés, la traducción es como ya llegar con un poco más prestigio. Ujú, claro, que del español. Lo que iba a decir brevemente es que probablemente a Rodríguez de Montalvo no se le considera un autor con todo el peso de la palabra, ya que él es un refundidor, ¿no? Y Amadís existe de antes, ¿no? Podría ser esa también una razón, ¿no? Eso es cierto, sí. Ujú, claro. Pero bueno, yo pensaría que es un tema a trabajar a fondo, ¿no? Porque si Ujú. pensamos en el caso de la traducción de Margaret Tyler del espejo, ella traduce directo del español y el espejo Sí. no es una refundición, ¿no? Ya, Entonces, yo pero creo que no es- ella, perdón, es que ella entró en problemas por eso. Ella tuvo un juicio de ser católica y se supone que esta traducción, que como subrayaba su entendimiento del español y las conexiones católicas de la familia que ella servía, los Howards, también fue referenciado. O sea que no es simplemente mal prestigio, pero también quizás peligro de dar mucho énfasis, de como dar mucho a lo español. Carlos Rubio Pacho. Sí, algo de lo que mencionaba Daniel. Bueno, veamos realmente cómo circulan las ediciones del 16 mismo, ¿no? O sea, en realidad el autor, por un lado pensemos de los autores que se arrepintieron de haber escrito estas cosas, ¿no? Cierto cronista de Indias dice, yo desconozco esto. Entonces, un poco esto tiene que ver cómo circularon, porque incluso, si mal no recuerdo, Cervantes habla acerca de este pasaje escrito por el rey de Portugal, o sea, esta idea de que finalmente los textos no tenían ni siquiera este sentido de reclamar la autoría, porque estoy también pensando en el libro de Beatriz Bernal, donde realmente la autoría sale a relucir hasta la hija que quiere reclamar una ganancia, pero finalmente no tenemos este sentido tan claro de paternidad o de autoría, ¿no? Salvo que ya se busque un beneficio. Entonces, pues de alguna manera, si yo tengo una edición que nada más me dice los 4 libros de Amadís, la traduzco, pues no tengo que atribuirlo a nadie, ¿no? Entonces es parte, yo creo que del proceso mismo de la imprenta hispana. Porque realmente cuando aparece Rodríguez de Montalvo, ¿no? En el prólogo, nada más, ¿no? Y diciendo, en realidad, yo nada más la arreglé, ¿no? Ujú. Un poco lo que decía José Luis. Yo lo arreglé, o sea, en realidad a mí no me echan la culpa, ¿no? Ya cuando se hacen las investigaciones en el 20, diríamos, metió más mano de lo que parece, ¿no? Gracias, Carlos Rubio. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentarios? ¿No? Bien, pues si no hay más, o tú misma, Victoria, si quisieras agregar algo más. No, que sí, iba a poner mi correo electrónico. Si alguien tiene otra pregunta después, lo voy a poner ahora. Vale, muchas gracias. Pues sí, entonces si ya no hay más dudas, no me queda más que pues nuevamente agradecerte, Victoria, por esta espléndida conferencia, interesantísima, que seguramente arroja muchas ideas para seguir trabajando e investigando. Bienvenida de nuevo al seminario. Muchas gracias a todos quienes asistieron el día de hoy desde otras zonas del mundo y muchísimas gracias por acercarse y estar presentes siempre en las actividades del seminario. Pues nuevamente muchas gracias Muchas gracias. y bueno, pues estamos
al habla. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Adiós a todos y gracias por venir.